Hola, bienvenidos, bienvenidas a otra videoclase del tema general sobre sentencias estructurales y en esta oportunidad hablaremos sobre remedios judiciales y la justiciabilidad de los derechos sociales. Este es un tema muy importante para los propósitos del curso. Pasaré a describir la ruta que trabajaremos. En primer lugar, y esto manteniéndonos desde el campo de la filosofía del derecho constitucional, de la filosofía del derecho en general, y parte del derecho constitucional, discutiremos sobre cuáles han sido los argumentos y cómo se han ido construyendo las capas de fundamentos que han llevado a que podamos tener una práctica jurídica en donde los derechos sociales, como el derecho a la salud, son derechos que pueden ser exigibles judicialmente y emergen como actores importantes en el campo del Estado para participar, restringidamente, por cierto, en el ámbito de las políticas públicas. Para ello, analizaremos esos fundamentos que han ido consolidándose en nuestra cultura jurídica. También veremos cuáles son los argumentos a favor de esta posibilidad de la justiciabilidad y finalmente ciertos riesgos y cuestiones necesarias que deben tomarse en cuenta a la hora de pensar en la función jurisdiccional para el abordaje de derechos sociales. Muy bien, arrancamos entonces y vamos con el primer punto. La historia cultural, jurídica, que nos lleva precisamente a esta discusión, tiene que ver mucho con los fundamentos del Estado de Derecho. Como ustedes saben, el Estado de Derecho tuvo una fuerte influencia liberal, contractualista, ¿no? En donde los derechos suelen ser insumos muy importantes para entender la concepción del Estado liberal. Ahora, la idea del liberalismo, ¿no? Como corriente del pensamiento político es que las instituciones jurídicas y sociales deben regularse bajo principios que permitan a las personas perseguir sus proyectos de vida. La idea de la libertad, la idea de que, por ejemplo, la norma general de la libertad en el Estado de Derecho, la idea de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, es una muestra muy clara precisamente de la impronta, de la importancia del liberalismo en la configuración del Estado de Derecho. Es la puesta en práctica de que la libertad es lo más importante. Y entonces la ciudadanía, las personas pueden ser libres de participar en la vida privada y pública, haciendo lo que quisieran, siempre y cuando no esté prohibido, a diferencia, por ejemplo, de la administración pública, que más bien está limitada por el principio de legalidad a solo hacer aquello que la ley ordena. Y esta separación típica fue con el paso del tiempo modificándose, porque la libertad no depende exclusivamente de la ausencia de barreras o con el establecimiento de ciertas restricciones y reglas para que las personas puedan hacer lo que su proyecto de vida demande, sino que también es necesario que existan condiciones materiales para que las decisiones y acciones de las personas sean genuinamente libres. El paso, entonces, empieza a trasladarse ya no al Estado liberal de derecho, sino al Estado social de derecho. Pensemos en la importancia que tuvo y la influencia que ha tenido en la cultura jurídica global y, por supuesto, latinoamericana y peruana, la Constitución de Weimar en Alemania, que estableció de una manera pionera, junto con la de Querétaro, en México, las bases de la consolidación de derechos que no necesariamente tienen la estructura de derechos de libertad, sino que son más derechos prestacionales. Pensemos en el derecho a la seguridad social, el derecho que abarca los derechos de invalidez, el derecho a la salud, el derecho a la jubilación, ¿no? Y pensemos también en la emergencia del derecho al trabajo.
La idea de que hay que dotar de condiciones materiales para que finalmente el proyecto liberal logre materializarse de una mejor. Y por supuesto, la llegada del Estado social de derecho significó la ampliación de nuestra comprensión de los derechos. Y empezamos a construir estas clasificaciones que conocemos bastante bien, ¿no? Los derechos de primera generación, los derechos de segunda, ¿no? Los derechos de primera, donde están las libertades de expresión, los derechos políticos, la libertad contractual, los derechos de segunda, donde está el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social en general, y los derechos de tercera, por ejemplo, donde está el derecho al medio ambiente, ¿no? Este, estas clasificaciones tenían una premisa, una de las razones para hacer esta distinción, una de las tantas razones para hacer esta distinción, era que, a diferencia de los derechos de primera generación, los derechos de segunda sí requerían costos e inversión pública y requiere que el Estado establezca políticas y programas específicos que ayuden a que estos derechos puedan existir. Pensemos en las instituciones de la seguridad social en todas las democracias constitucionales contemporáneas. Es decir, es una forma de realizar el derecho a la salud, pero requiere precisamente de la configuración de directivas, normas, programas, procesos, políticas que aseguren que ese derecho prestacional pueda finalmente realizarse. Y debido a esto, debido a la idea, por ejemplo, de que los jueces no pueden crear reglas, que también se discute en otra videoclase, eh, el argumento se construyó de tal manera que estos derechos tenían una naturaleza programática. Pertenecían a un programa político que eventualmente el gobierno y el órgano legislativo eventualmente implementarían. Y por lo tanto no son justiciables. Aplicar derechos de segunda generación no implementados por el gobierno ni por el Parlamento implicaría precisamente creación judicial del derecho y por lo tanto no son justiciables. Entonces, este fue una de las barreras de fundamentación que existió precisamente para impedir este punto. No obstante, la literatura siguió produciéndose y siguieron surgiendo preguntas desde distintas tradiciones. Desde la tradición eurocontinental, por ejemplo, Robert Alexy tiene posturas muy claras sobre la naturaleza de los derechos sociales. En el ámbito anglosajón, por ejemplo, autores como Cass Sunstein y Stephen Holmes también tienen una postura reflexiva sobre este asunto y hoy por hoy esto, por supuesto, ya no se sostiene completamente y hay un conjunto de argumentos que se han ido formulando para precisamente hacer este cambio, este giro en la forma de comprender los derechos sociales. Y por lo tanto, se defendió la posibilidad de que estos sean justiciables. ¿Cuáles son esos argumentos? Son muchísimos, pero me gustaría detenerme en cuatro que me parece que concatenados ayudan a explicar buena parte de este cambio de perspectiva en nuestra cultura jurídica. En primer lugar, está la afirmación que refuta la clasificación en derechos generacionales en base a los costos y al hecho de que los derechos de primera solo son deberes negativos, imponen deberes negativos de abstención, no matar, no robar, no incumplir contratos, no impedir que una persona exprese sus ideas, ¿no? Son derechos que usualmente son configurados en términos de abstenciones, a diferencia de los derechos sociales que implican deberes positivos. La gran réplica que se ha construido alrededor de esto es precisamente demostrar algo un poco obvio, pero que era importante hacerlo, que es el hecho de que todos los derechos, incluidos los de primera generación, comprenden deberes positivos. Todos los derechos cuestan. Pensemos en lo imposible que sería pensar el derecho de propiedad o el derecho de libertad de tránsito sin seguridad ciudadana, sin un servicio público prestacional de seguridad ciudadana. Pensemos lo decisivo que es para el derecho de contratos, para la libertad contractual y para la libertad de asociación y el derecho de propiedad, la necesidad de un sistema público registrado que permita precisamente que uno pueda saber que está manteniendo tratativas y relaciones jurídicas con una asociación o una persona jurídica cualquiera
porque sabemos que su representante en efecto está inscrito como tal en los registros. Entonces, esta afirmación, que hoy por hoy de pronto nos parece obvia, no lo era hace algunas décadas. Y Sunstein y Holmes son uno de los grandes juristas que se encargaron de sistematizar estos puntos para llegar a la conclusión de que todos los derechos son positivos, todos los derechos implican prestaciones positivas. Por lo tanto, si este es un argumento fuerte para la no justiciabilidad de derechos sociales, de hecho podríamos caer en la conclusión de que ningún derecho podría ser justiciable. Y luego, por supuesto, surgieron otros argumentos. Uno, por ejemplo, ha sido desarrollado por un jurista argentino muy importante que es Carlos Santiago Nino, que en su famoso texto Ética y Derechos Humanos notó algo que se pierde de vista, pero en realidad es clave. El Estado social de derecho lo que hace es crear los derechos sociales, en tanto estos son una extensión prestacional positiva de los derechos civiles. Y por lo tanto, esta distinción entre derechos y de primera tampoco se sostiene. Así, por lo tanto, el derecho a la vida y el derecho a la integridad, juntos, que usualmente fueron configurados en términos de deberes negativos, se materializan en términos positivos a través del derecho a la salud. De hecho, si reparamos en la primera gran jurisprudencia latinoamericana de las Cortes de Vértice, que empezaron a ser justiciable el derecho a la salud, uno de los argumentos era precisamente el de la tesis de la conexidad. La idea, precisamente, de que algunos casos en donde las personas demandaban a las instituciones de salud la realización de un servicio o la entrega de un bien, era por la necesidad de recibirlo o corría un grave riesgo de perder su vida. Entonces, la idea de perder la vida para exigir a las instituciones de salud algo judicialmente fue un argumento, fue el primer argumento que se empezó a utilizar en América Latina para que el derecho a la salud pueda entenderse como un derecho justiciable. Fue la primera gran conexión. Es decir, que la diferencia entre derechos de primera y de segunda no es tan fácil de sostener y de hecho los derechos de segunda pueden verse como extensiones positivas o prestacionales de los derechos de primera. En tercer lugar está el hecho que se dio a finales del siglo XX en toda América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, en todo caso, en todo el mundo, de que, en todo el mundo de lo continental, de que la Constitución no es un mero documento político, sino que irradia a todo el sistema jurídico. Irradia incluso cuando las entidades estatales, como el legislativo o el ejecutivo, han incumplido en realizar estos derechos. Y por lo tanto, los derechos pueden ser directamente exigibles de la Constitución y no requieren una regla súper específica que nos diga qué tenemos que hacer en este tipo de casos, que es algo, por ejemplo, que forma parte de la cultura jurídica neoclásica. Para mayor detalle, hay una videoclase que dedica un pequeño tiempo a ello. Y finalmente, un argumento que termina de cerrar la posibilidad, que es importante. Reitero, hay muchos más argumentos, pero estos cuatro me parece que ayudan a explicar mejor el camino hacia la justiciabilidad. Es que en tanto los jueces invocan una norma indeterminada como la Constitución, pero que irradia sobre todo el sistema, y que por lo tanto, al utilizar un insumo jurídico indeterminado finalmente, un insumo jurídico que no te dice exactamente cómo resolver el caso, ¿no? Nuestra Constitución en el artículo 7 dice que todos tienen derecho a la protección de la salud. De aquí uno puede derivar una gran cantidad de posibilidades. Pero el hecho de que esta gran cantidad de posibilidades está de alguna manera subsumida dentro de esta norma indeterminada que es nuestro artículo 7, permite que entendamos la función judicial como una especie de creación de subreglas que ayudan a especificar estas normas mucho más amplias, más indeterminadas del derecho constitucional y legislado. Y en ese sentido, entonces, los jueces terminan siendo creadores de subreglas. Y esa podría ser una lectura compatible y justificada de admitir el activismo judicial. Para mayor detalle, también hay una videoclase
que en algunas partes dedica precisamente a ese punto y puedan revisar. Y finalmente este argumento, que me parece importante mencionar, de Alicia Eli Yamin, lo voy a leer porque me parece que es muy certero. Dice, los derechos son medios fundamentalmente jurídicos, no políticos, y requieren de ciertos presupuestos sobre el empleo del derecho para poder transformar la sociedad, cambiar las narrativas sobre el significado social y para modificar las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos. De hecho, nuestro concepto de derecho es en buena medida el resultado de la actividad judicial. Y esto creo que es una afirmación muy potente porque si el estudio de los derechos forma parte de nuestra disciplina, de nuestra práctica, es un poco contradictorio que digamos que su comprensión y realización depende exclusivamente de la práctica política, en donde el derecho no necesariamente tiene un papel eh, completamente abarcador. El derecho se involucra en la política, pero no completamente. Pero si los derechos son figuras jurídicas, es necesario que formen parte de nuestro corpus y de nuestra práctica. Y de hecho, nuestra cultura jurídica, nosotros estudiamos los derechos en base a las sentencias judiciales. Y entonces es muy extraño decir que los derechos sociales pertenecen al ámbito de la política, por alguna razón que ya hemos visto que no se sostiene, pero al mismo tiempo afirmar que el estudio de los derechos es algo que es muy clara y distintivamente jurídico. Y por eso Alicia Liamin nos dice, nuestro concepto de un derecho es en buena medida resultado de actividad judicial. Y esto es, me parece que el conjunto de argumentos que nos puede ayudar a entender precisamente la posibilidad de la justiciabilidad de derechos sociales, de los remedios judiciales eh, en el ámbito de los derechos sociales. Pero, por cierto, claro, uno puede abrir esta puerta, porque finalmente todos estos argumentos abren una puerta a esa posibilidad, pero pueden haber riesgos. Y ha habido investigaciones que se han ido dando a lo largo de las últimas décadas que han notado que hay algunos peligros que eventualmente pueden ocurrir con los remedios judiciales. Una razón para admitir el activismo judicial, por ejemplo, y el papel de los jueces en este tipo de casos es precisamente la importancia que se les está colocando en el Estado constitucional para ayudar a revertir los grandes problemas de desigualdad y exclusión que enfrenta característicamente la región latinoamericana. América Latina es la región más desigual del mundo, técnicamente hablando. Y por supuesto, muchas corrientes, ¿no? Como el post-positivismo, pero sobre todo el neoconstitucionalismo, enfatizaron mucho este objetivo de la función judicial. Los jueces, al garantizar derechos sociales, ayudan, combaten desde su lado, desde su trinchera, a enfrentar el gran problema de la desigualdad y exclusión que caracterizan a América Latina. Esta afirmación es una afirmación poderosa, es una afirmación persuasiva, pero puede tener riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos son los que se conocen como el problema de la epidemia de liquidación. En muchos países donde este compromiso se ha llevado con mucha fuerza, Colombia, por ejemplo, o Brasil, se ha documentado que cuando se rutiniza la liquidación en salud y se centra preponderantemente en casos individuales, puede eventualmente siendo muy perjudicial para la sociedad en general, por varias razones. La litigación, el exceso de litigación puede llevar a que las propias instituciones públicas que brindan el servicio terminen concentrando mucho de su presupuesto precisamente en la litigación y no en la prestación efectiva del servicio. Hay una pérdida ahí que vale la pena considerar. Y de hecho hay evidencia empírica de que los costos de litigación se pueden incrementar a niveles de pronto muy desproporcionados. Y en algunos casos, y en muchos casos, mejor dicho, como dice ahí, una rutinización puede terminar reflejando las desigualdades de fondo ya existentes en la sociedad. Pensemos este ejemplo hipotético general. Si vemos el caso de una persona que exige, por ejemplo, al sistema de salud público algo que el sistema público no provee y hace una demanda judicial al respecto, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiénes pueden sostener un proceso constitucional que dure tantos años?
una persona de bajos recursos o una persona con recursos medios para... La respuesta que intuitivamente podríamos decir es que son precisamente las personas con recursos medios para... Y de hecho hay mucha evidencia que nos muestra que esto ha venido ocurriendo en muchos países, como Argentina, en Colombia, en Brasil y hasta cierta medida en otros países como en Costa Rica, por ejemplo. Y entonces, si la litigación en salud termina siendo individual, termina siendo para favorecer a las personas que ya se encuentran, no se encuentran en una situación de exclusión y desigualdad, entonces terminamos creando un efecto que no era el deseado, un efecto un poco contraintuitivo a lo que habíamos considerado que era la buena razón para abrir esta puerta. Y por eso mismo muchos autores, como Ferraz, quien ha analizado la litigación en Brasil de una manera súper exhaustiva, analítica y con muchísima evidencia empírica, ha llegado a la conclusión de que una rutinización puede terminar reflejando en muchos ámbitos las desigualdades de fondo ya existentes en la sociedad. Y precisamente por esta litigación individual, los litigios nunca terminan siendo o no suelen terminar promoviendo reformas de largo aliento. Y termina generándose lo que se llama el efecto curita por litigar en nombre de los derechos. Y logra mejoras en personas específicas, pero no se canalizan para hacer mejoras macro a toda la estructura del sistema de salud. Sin duda, hay sentencias muy importantes en América Latina que han intentado avanzar en ese sentido. La Corte Constitucional de Colombia tiene posiblemente la sentencia de reforma del sistema de salud más importante de la región. Pero incluso esa sentencia hasta hoy en día tiene grandes problemas para implementarse. Más de una década con esta dificultad, pero ha logrado grandes avances. Pero ¿por qué tenemos tan pocas sentencias que hacen esta discusión mucho más amplia? Precisamente porque la litigación individual muchas veces no permite este asunto. ¿Y qué necesitamos entonces? Necesitamos, de alguna manera y de una manera informada, reconocer y limitar el papel de los jueces como agentes reguladores parciales en las políticas públicas. Cuando un juez analiza un problema, un proceso judicial en donde hay una discusión sobre el sistema de salud o el sistema de educación, inevitablemente está participando como un evaluador de la política. Es decir, el caso concreto requiere una evaluación mínimamente parcial de la política pública de que trate el problema litigioso. Pero, eventualmente, la respuesta no permite reformas de largo aliento. Y entonces es importante varias cosas, que los jueces reconozcan este papel como evaluadores y que traten de participar hasta cierto punto en un proceso de diseño de políticas, para tratar de hacer esta reforma de largo aliento, avanzar levemente. Por ejemplo, estableciendo restricciones o prohibiciones que no se deben realizar y obligaciones muy específicas, pequeñas, que apunten en una dirección para una reforma más adelante de largo aliento. Y por supuesto, es importante que el proceso judicial de este tipo de casos, cuando notemos que hay un problema estructural de por medio, este tipo de casos requiere que el proceso mismo sea también visto como un espacio de rendición de cuentas para los tomadores de políticas públicas, para los que hacen las políticas públicas, construir un espacio de rendición de cuentas para poder entender mucho mejor el problema público y de pronto que la solución incorpore las reflexiones a las que se haya llegado en ese proceso de deliberación pública en algunas instancias del proceso judicial. Y entonces el juez, antes que un regulador de políticas públicas, es más bien un facilitador de deliberación para la mejora de políticas, para que el caso individual, habiéndose masificado, no quede en el problema, en resolver un problema micro, sino que invite a pensar problemas de largo aliento, pero que son problemas que requieren de precisamente una comprensión mayor de políticas públicas, que por supuesto por nuestra disciplina no es algo que pertenezca a nuestra expertise. Entonces es importante crear un espacio de deliberación para que estos actores que sí conocen el tema, que sí nos pueden ayudar a hacer un buen diagnóstico del problema público, nos ayuden a delimitar las posibilidades de mejora y de reforma de largo aliento a propósito del caso
individual. Por lo tanto, podríamos decir que la litigación en derechos sociales requiere que la función jurisdiccional mire a la estructura social y no solo el caso entre manos, el caso individual. Y por lo tanto, en algunos supuestos, muy seguramente va a ser necesario considerar la necesidad de tomar decisiones judiciales estructurales. Para resumir, ¿no? este, nuestra cultura jurídica, el Estado social de derecho, asegura la libertad de las personas garantizando condiciones materiales. Y esas condiciones materiales se realizan en el Estado social a través precisamente de los servicios públicos que realizan los derechos sociales. Derecho a la educación, derecho a la salud son ejemplos paradigmáticos. Existen muy buenas razones para la justiciabilidad de derechos sociales. Hemos explorado ahí 5 argumentos. Y por supuesto, abrir esta puerta abre a grandes riesgos que no podemos perder de vista, que tenemos que mirar responsablemente, y por eso los remedios judiciales no deben perder la mirada estructural del problema. Esto no nos dice cómo tomar decisiones estructurales, pero sí nos invita a tener mucha cautela, a construir espacios de deliberación, lo que se conoce como activismo judicial dialógico, por ejemplo, y asegurarse que todos los actores, se logre cierto consenso con todos los actores, porque la aceptabilidad de la decisión es clave para su implementación. Es uno de los tantos elementos para lograr que se implemente. Pero eso se ve en otra videoclase. Eso sería todo. Espero que les haya gustado esta sesión. Eh, Aquí está la bibliografía básica que he empleado. Hay más textos, pero estos son los que he empleado para esta sesión. Y si hay alguno que me gustaría recomendar, es el texto de Alicia Yamin y Siri Glopen, dos importantes juristas que han hecho junto con otros colegas, tanto del resto del mundo como latinoamericanos, han hecho un estudio empírico del el estado actual de la litigación en el ámbito de la salud, tratando de responder la pregunta de si la justicia, ¿no? El sistema judicial puede ser una herramienta de cambio realmente. Y los hallazgos son muy interesantes, tienen mucho que ver con lo que he conversado con ustedes en este momento y también dan algunas pistas de hacia dónde podemos avanzar para mejorar. Si hay un caso que eventualmente me gustaría que revisen, es el caso de la experiencia brasilera y de la experiencia en Costa Rica, que puede darles pistas interesantes para lo que les gustaría profundizar en estos temas. Muy bien, eso sería todo. Espero nuevamente que les haya gustado esta sesión y ya nos veremos en otra oportunidad.